Bueno, hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo, hace tanto que no nos veíamos, volvemos a encontrarnos hoy para conversar sobre el tema, empezar a conversar sobre el tema más importante, por lo menos desde mi humilde opinión, de lo que es los contenidos de segundo año, ¿sí? Ese tema para el que nos venimos preparando hace un montón, ese tema para el que venimos recorriendo Europa y América, que es justamente la conquista de nuestro continente, llevada, y la resistencia, por supuesto, de quienes habitaban aquí, llevada adelante esta conquista por varios reinos europeos. Particularmente nos vamos a centrar en el caso de los reinos de la península ibérica, le vamos a decir España, aunque es un poquito más complejo, le vamos a decir España, ¿sí? Portugal, por supuesto, también tiene un papel clave en la conquista de América, pero el caso portugués no nos vamos a detener mucho porque si no se nos hace eterno esto y dadas encima las condiciones en las que estamos, bueno, no, no nos sobra el tiempo, ¿sí? Así que llegó el momento de que hablemos de la conquista, un proceso histórico apasionante, increíble, terrible, ¿sí? Tiene todos los ingredientes para hacer, de vuelta, por lo menos desde mi opinión, una historia atrapante, ¿sí? Porque tenemos desde enfrentamientos, guerras, heroicidades, cosas monstruosas, terribles, ¿sí? Cosas que nos hacen reflexionar un montón sobre el presente, sobre la humanidad, sobre la injusticia, ¿sí? Eh, Nada, está lleno de componentes para meternos en esta historia y viajar un poco con la mente, que es lo que tratamos de hacer aquí, ¿sí? A este acontecimiento que cambió totalmente la historia de la humanidad, ¿sí? Hay pocos procesos que uno puede decir, bueno, marcaron un antes y un después. Bueno, la conquista de América es uno de esos procesos. Sin dudas hay un antes y un después en la historia de la humanidad. El mundo no sería ni de lejos como es ahora si la conquista no hubiera ocurrido o si hubiera pasado algo distinto, ¿sí? Por ejemplo, que si hubieran ganado las culturas americanas. ¿Qué hubiera sido del mundo? No lo sabemos, no lo podemos saber, pero sin dudas hubiera sido extremadamente distinto a como es hoy. Así que vamos un poco a viajar y a empezar a meternos en este mundo, ¿sí? Y en esta historia. Van a ver que es una historia muy interesante. Voy a tratar de, junto con estos videos, agregarles algún material extra. Hay mucha, no la suficiente en mi opinión, pero hay ficción sobre este tema. Hay películas, hay series. Por suerte ahora se están haciendo algunos productos más. Y voy a compartirles lo que les pueda compartir si tienen ganas de seguir viendo esto o seguir interesándose un poco por este acontecimiento. Arrancamos, ¿sí? Arrancamos, pero iba a ser un video un poquito más largo porque, bueno, es un tema realmente importante, ¿sí? Pero voy a hacerlo lo más breve que pueda. Como dice el título del video, vamos a arrancar por esta parte uno de la conquista de América, que es las bases, ¿sí? Que es básicamente por qué ocurre la conquista de América, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? De hecho, hay un historiador muy célebre, muy famoso, que se llama Pierre Janou, que en un momento se hace esa pregunta. Dice, bueno, ¿por qué Europa? Dice él, ¿por qué los europeos terminaron conquistando América? ¿Por qué no pasó otra cosa? Entonces vamos a ir un poco a este por qué y a tratar de explicar de dónde viene la conquista, ¿sí? Recapitulemos, estamos en el siglo XV, fines del siglo XV, ¿sí? Está arrancando ya el Renacimiento europeo, ¿se acuerdan que lo vimos? Los reinos de Europa, estos reinos cristianos, ¿sí? Vienen creciendo cada vez más, la Edad Media está quedando atrás, todo esto lo feudal, ¿se acuerdan? Va quedando atrás y va entrando esta época nueva que vimos del Renacimiento, ¿sí? Que ya venía de la Baja Edad Media, ¿no? Gran comercio, ciudades que florecen y crecen cada vez más, nuevas ideas, ¿sí? Esta nueva manera de hacer las cosas que empieza a aparecer, ese capitalismo, ¿no? Donde la cosa más a más por acumular riquezas, por comerciar, ¿sí? Donde se trabaja más a cambio de un beneficio económico que por un favor o un don o estos contratos o pactos que se hacían, ¿no? Que era más de la Edad Media. Entonces, Europa está cambiando totalmente, está creciendo, ¿sí? Está en una gran etapa comercialmente, tiene contacto con todos los inventos tecnológicos, ¿sí? Habíamos dicho, vienen del mundo musulmán, de China, de Oriente, todo eso, ¿sí? Alimenta mucho Europa. Y es clave este contacto con el Oriente, ¿no? Porque habíamos dicho que gran parte de la riqueza y del crecimiento de Europa tiene que ver con que justamente se arman esas grandes rutas comerciales, ¿no? Con
el lejano oriente, con lo que los europeos le decían las Indias, ¿no? China, India y demás, y también con todo el mundo musulmán. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, Europa viene creciendo, fin del siglo XV, le viene yendo cada vez mejor, ¿sí? Económicamente, hay cada vez más población, y la gente empieza a sobrar también, ¿sí? Cuando en un territorio empieza a crecer mucho la economía, empiezan a ir las cosas más o menos bien y empieza a haber mucha gente, bueno, generalmente lo que empieza a haber en ese territorio en la historia es una necesidad de expandirse, o sea, de buscar nuevos lugares a los que poblar, porque bueno, ya hay mucha gente, nos está yendo bien, podemos hacerlo, entonces busquemos algún lugar al que expandirnos. Y Europa intenta, los reinos de Europa, ir expandiéndose en distintos lugares, pero bueno, están rodeados de otras culturas, de otros pueblos, es relativamente difícil, ¿sí? Esa expansión. A su vez, otra cosa muy interesante que estaba pasando, ¿sí? Tengo acá mis notas porque es un tema que tiene muchas aristas. Otra cosa muy interesante que estaba pasando, aparte de este crecimiento en Europa, es algo que podemos resumirlo como el espíritu de cruzada, ¿sí? Es algo que estaba pasando mucho, sobre todo en algunos reinos, ¿sí? Como los reinos de cristianos de la península ibérica, o sea, lo que hoy es España y Portugal, dos sobre todo que eran Castilla y Aragón, claves en nuestra historia. ¿Qué es esto de espíritu de cruzada? Básicamente es que, ¿se acuerdan que venimos viendo? Hablamos de las cruzadas en su momento, ¿sí? Esta cuestión de que, bueno, el mundo musulmán con el mundo cristiano tienen una relación siempre de tira y afloje, tipo, bueno, nos peleamos, pero también estamos remetidos y comerciamos en contacto, pero como que supuestamente está todo mal entre nosotros, pero no, bueno, está toda como esta hostilidad, ¿no? Por cuestiones religiosas, ¿sí? Sobre todo. Bueno, ¿qué pasa? En la península ibérica, decíamos, Castilla y Aragón, estos dos reinos sobre todo, van a ir liderando una conquista de toda la península ibérica para expulsar a los musulmanes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho en su momento que los musulmanes, ¿sí?, habían cruzado el norte de África y habían ocupado gran parte de lo que hoy es España y Portugal? Casi todo el territorio no era cristiano, sino que era musulmán. Eso en el 711. Bueno, miren todo lo que pasó. Pasaron 700 años después, esos reinos cristianos del norte, Castilla y Aragón, empezaron a bajar hacia el sur, empezaron a combatir, ¿sí?, de a poco contra estos otros reinos musulmanes que había, y los fueron echando. Fueron expulsándolos, conquistando, ellos les dicen reconquista, conquistando todos esos territorios, ¿sí? Y en todo ese bardo, otra vez, aunque las cruzadas habían terminado hace rato, aparece en estos reinos de la península ibérica esta cosa del espíritu de cruzada, ¿no? De que hay que llevar la fe cristiana, porque era la forma en que esta guerra siempre se justificaba con lo religioso, ¿no? Entonces, bueno, hay que destruir a los moros, que era como le decían a los musulmanes que vivían ahí en la península ibérica, en España y Portugal. Hay que destruir a los moros, hay que expulsarlos, hay que eliminar a esta fe que está equivocada y hay que expandir el cristianismo, ¿no? Todos los guerreros, todos los soldados que luchan por Castilla y Aragón tienen esto metido en la cabeza, ¿no? De que son héroes que pelean una guerra santa, ¿no? Que están luchando contra los infieles y Entonces esta cosa del espíritu de cruzada, hay que salir a expandir la fe, hay que salir a expandir el cristianismo. Acuérdense que vimos el año pasado que el cristianismo tiene esta idea tan interesante, igual que el Islam, de que son la única religión válida, ¿no? Todas las demás están equivocadas y hay que explicarles a los que no entienden que tienen que tener esa religión, ¿no? Bueno. Entonces Europa está creciendo, en algunos reinos está este espíritu de cruzada, ¿sí? Y en el medio de toda esta situación, hay como una cosa de expandirse, ¿no? Aparece un problema. ¿Qué problema? Bueno, básicamente que todo el mundo musulmán no se queda corto, ¿sí? Están perdiendo allá en lo que es España, pero los turcos otomanos, ¿sí?, que son como el nuevo pueblo que domina el mundo musulmán en el siglo XV, va a conquistar, o sea, esta historia arranca con una conquista, una de las ciudades más importantes del mundo para la época, que es Constantinopla o Bizancio, ¿sí? Era una ciudad que era clave. ¿Por qué era clave? Porque era básicamente la puerta, ¿sí?, que unía todo el oriente con el occidente, ¿sí? O sea, toda la parte europea un poco la unía con toda la parte asiática. Era como una ciudad que estaba en el medio,
era, no sé si se acuerdan, capaz, ¿sí? Era lo que había sido la capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan que dijimos que una parte del Imperio Romano había sobrevivido? Bueno, era ese, era Bizancio, ¿sí? La capital era esta ciudad. Y había ido aguantando, 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 hasta que finalmente, ¿sí? Los turcos, después de no sé cuántos sitios, pues la ciudad la sitian una banda de veces a lo largo de cientos de años, logra derrotar en una batalla titánica, porque si había una ciudad que estaba bien defendida era Constantinopla, ¿sí? Dato de color, los bizantinos desarrollan una tecnología que se llama el fuego griego, que básicamente, como la ciudad estaba dividida, cruzada por un estrecho, el estrecho de Bósforo en el medio, estaba atravesada por un estrecho, por agua, digamos, que dividía la ciudad en dos. Para tomarla un poco había que siempre ir con barcos y había que usar la guerra naval. Entonces los bizantinos desarrollaron una tecnología que era el fuego griego, que tiraban un combustible, un químico al agua y la prendían fuego. ¿Sí? Si alguno vio Juego de Tronos, en una serie, habrán visto que en un capítulo hacen algo así en el agua. Bueno, lo sacaron de lo que hacían los bizantinos. Cuestión que Bizancio es tomada. Y con ello la puerta, digamos, a Oriente, a Asia, la pasan a controlar los musulmanes. ¿Sí? Y se pudre todo para los reinos cristianos, porque no estaban las cosas bien. Estamos diciendo que la guerra está siempre ahí latente. Y los musulmanes dicen, bueno, si ustedes quieren ir a Asia a comerciar como iban siempre, a Oriente, a las Indias, ahora tac, nos van a tener que pagar un alto peaje a nosotros. Y encarecen un montón el viaje. Y esto es re importante. ¿Por qué? Porque si decimos que Europa, los reinos de Europa, están creciendo cada vez más, ¿sí? Crecimiento. Decimos que, además de ese crecimiento cada vez mayor, hay como una cosa en algunos reinos de espíritu de cruzada, de expandirse para llevar el cristianismo. Ahora encima te damos el motivo, que es, che, las rutas comerciales que había con las Indias se rompieron. ¿Ok? Están re difíciles. Tenemos que buscar otra manera de llegar allá para seguir manteniendo un poco esta economía de comercio que había en la Europa del Renacimiento, ¿no? Hay que buscar nuevas rutas comerciales, ¿sí? Y ahí entonces, básicamente, usando toda la tecnología esta nueva que había aparecido, de distintos reinos europeos, empiezan a salir expediciones marítimas para animarse a navegar por el mar que no se conocía, a encontrar rutas nuevas hacia Oriente, ¿no? Esto lleva muchísimos años y los primeros que encuentran una ruta hacia Oriente son los portugueses, ¿sí? Los portugueses, excelentes navegantes, descubren básicamente la ruta. Después esto yo le voy a sumar un mapa para que lo vean bien, pero descubre básicamente una ruta que pasa por lo que sería el sur de África. ¿Sí? Los portugueses, a partir de una técnica que se llama las voltas y las contravoltas, ¿sí? Que era como ir siguiendo el viento y las corrientes marinas, haciendo algunas vueltitas así, logran descubrir y logran hacer el viaje, que ya era muchísimo. Recuerden que estamos hablando de viajes que duran meses, ¿sí? En territorio desconocido, ¿sí? Orientándose con una brujulita, con las estrellas, quilombo, ¿sí? Lo más probable era que te mueras y se mueran todos en el viaje y se pierdan. Bueno, en unos viajes súper difíciles, esta gente, los portugueses, logran encontrar una ruta a las Indias, a China, India y demás, yendo por el sur, ¿no? Entonces, ahí estaba la cosa. Ahí estaba la cosa cuando aparece un personaje que es Cristóbal Colón, clave en nuestra historia. Pocas veces un personaje histórico fue tan importante. Este tipo era un comerciante, navegante, aventurero, genovés, ¿sí? De Italia, ¿sí? Que estaba metido en una familia que tenía muchos negocios, en toda esta Europa que se estaba expandiendo, comercial, y el tipo era un personaje muy interesante porque tenía una mitad de la cabeza estaba metida como en esto del capitalismo, en el comercio, y otra estaba metida en lo religioso, porque, pequeño dato, él en un momento se salva de un naufragio y flashea que él se salvó porque Dios lo salvó y le dio como una misión en la tierra, ¿no? Entonces él se vuelve como recreyente y que tiene que expandir la fe y que está todo con esta cosa de la cruzada, ¿no? Un mambo muy loco. Colón, este personaje, ¿sí? Es un tipo que en un convento además empieza a estudiar un poco porque él estaba fascinado con la navegación, con el viaje, y en medio de todo este quilombo y este problema de hay que encontrar una ruta a Oriente, el tipo empieza a leer libros de los musulmanes, empieza a leer libros de traducciones que los musulmanes habían hecho de griego, de romano, y empieza a decir, che, a ver, hay una ruta que no estamos usando. Dar la vueltita, ¿sí? ¿Por qué dice esto?
primer mito que vamos a destruir en esta clase de la conquista. Vieron que a veces quizás ustedes habrán escuchado, Colón demostró, fue el que descubrió que la Tierra era redonda, ¿sí? Bueno, no. ¿Sí? Para la época, la gran mayoría de las personas cultas, más o menos formadas, ya tenían recontra claro que la Tierra tenía la forma que tiene. ¿Sí? No se creía que la Tierra era plana. Eso lo creía la gente más humilde, que quizás no había tenido formación. La gente que sabía y había leído ya tenía recontra claro eso. ¿Sí? Y se sabía hace muchísimos años, incluso, cientos de años atrás. Colón no descubre eso. Lo que Colón hace es, a partir de toda una serie de cálculos matemáticos, dice, che, se puede hacer un viaje dando la vuelta y llegando hasta las Indias, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que no sabía? Ni Colón, ni nadie de Europa, de Asia, África, que estaba América en el medio. Eso se desconocía, ¿sí? Entonces Colón arma su proyecto, ¿sí? Y empieza a recorrer distintos lugares de Europa presentando su proyecto. Primero va a Portugal. En Portugal pasa algo muy, muy gracioso, ¿sí? Que es que básicamente cuando se presenta en la corte de Portugal y demás, agarran, revisan todo el plan de él y le dicen, no, mirá, los portugueses que ya la tenían re clara, ¿sí? Le dicen, no, hiciste mal los cálculos, le dicen a Colón. Calculaste que la Tierra es más chiquita de lo que es, le dicen. Te equivocaste en la cuenta, así que no vas a llegar nunca, ¿sí? Tenían razón, o sea, Colón, después lo vamos a ver, hizo mal los cálculos. Entonces lo echan. Aparte no te necesitamos, nosotros ya encontramos una ruta, así que ¿para qué queremos? Se va a Gran Bretaña, Colón. Los ingleses estaban en medio de una guerra civil, ¿sí? Se estaban matando entre ellos, una guerra entre dos casas nobles, estaban como mucho más en la Edad Media, que en esta nueva onda así más comercial, todo, y ¿qué expandirse? No, dejaron que nos estamos matando de nosotros, no le dieron ni bola. Entonces, bueno, ¿qué lugar le queda a Colón? Bueno, le queda el reino de Castilla, ¿sí? En España. Castilla venía creciendo, Castilla estaba ya a punto de, era el gran reino de la península ibérica, de lo que ahora es España, estaba a punto de expulsar a los musulmanes, y sí, y obvio, Castilla necesitaba este plan, quería un plan para salir y encontrar esta ruta oriente que la convierta en el reino, ¿sí? Entonces lo reciben a Colón y le escuchan el proyecto y toda la bola. Entonces los reyes de Castilla, ¿sí? De Castilla y de Aragón, que eran los dos reinos unidos, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, y sus consejeros dicen, bueno, che, a ver, vamos a agarrar y vamos a financiarle el proyecto a este tipo, dicen, porque total no tenemos nada que perder, y si sale bien, encuentra una ruta a las Indias y nos llenamos de riquezas, si sale mal, se ahoga, se muere y no pasa nada. De hecho le dicen a él, bueno, nosotros te vamos a dar el apoyo, lo vas a hacer, pero te vas a tener que poner los barcos vos, te vas a tener que organizar vos la expedición. Pero nosotros vas a ir en nombre nuestro, le dicen a Colón. Colón dice, bueno, está bien, pero como no era ningún gil tampoco, dice, voy a ir en nombre de ustedes. Pero acá en este papelito que vamos a hacer, que es como un contrato, miren qué capitalista todo, ¿no? Qué moderno. Hay contratos escritos. Capitulación se llama. Esa después se las voy a pasar. En este contrato que vamos a hacer, ustedes se van a comprometer a que todo lo que yo encuentre lo voy a gobernar yo. ¿Sí? Básicamente. Me van a nombrar almirante de la mar Océana y los territorios. Y los reyes le dicen, sí, está bien, querés eso, lo que quieras. Y total, repito, los reyes creían que él se iba a morir en el viaje, porque nadie creía que se pudiera hacer ese viaje. ¿Sí? Creían que era un loquito. Entonces Colón arma sus 3 carabelas y ahí historia conocida, ¿sí? Sale Puerto de Palos, ¿sí? Pequeña paradita en las Islas Canarias, va navegando todo el océano Atlántico, ¿sí? A lo largo de varios meses, viaje tremendamente difícil, complicado, y la Tierra no aparece. Y no llegan a las islas. No llegan, y no llegan, y no llegan. Y la tripulación del barco, de los barcos de Colón, que aparte eran bastante complicados, porque la mayoría eran delincuentes, y gente prófuga, de verdad, empieza a decir, bueno, Cristóbal, si no volvemos, te tiramos por la borda, ¿sí? Y Colón, que era el único más o menos junto con otra gente de ahí, los más formados, sabía que no había forma de volver. O no tenían provisiones para hacer el viaje de vuelta. O sea que si no encontraban tierra, se morían todos en el mar. ¿Sí? Y Colón se hubiera muerto con toda la gente en el mar, porque nunca hubieran llegado a Asia. No les daba el trayecto si en el medio no hubiera estado América, que fue al lugar donde finalmente llegaron. ¿Sí? Llegan primero a las islas del Caribe, a la isla de Santo Domingo,
¿sí? Primero llegan a una más pequeña, Guanahani, y después llegan a la isla de Santo Domingo y demás, y van llegando a todas las islas, van explorando esas islas del Caribe, y claro, estos tipos de repente encuentran tierra, ¿y qué tierra, no? España. España. No sé si vieron alguna vez una novela, serie, algo de España, película. Montaña, bosque, zona media árida. Islas del Caribe llega esta gente, ¿no? De repente bajan ahí, palmeras, jungla, animales, que, colores, ¿no? Sonidos, pájaros. No lo pueden creer. ¿En dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Sí? Fascinados. Dato interesante, obviamente, Colón y la gente que va con él cree y está convencido de que llegó ¿a dónde? A la India. Por supuesto, no creen que, encontramos un continente nuevo. Dicen, llegamos a la India, al lugar a donde queríamos llegar. Genial. Bueno, a partir de acá, de este viaje exitoso, va a haber 4 viajes más, ¿sí? De Cristóbal Colón. Él va a volver, va a traer la noticia y ya va a haber 4 viajes más, mucho más grandes, ¿sí? Para explorar todo este territorio que Europa encuentra, ¿sí? En el medio, vamos a hablar de esto más en las próximas clases, pero en el medio empiezan las bases de todo lo que va a seguir ocurriendo en la conquista. ¿Cuáles son esas bases, esos ejes que después se van a repetir en toda la historia que vamos a ver? Primero, la búsqueda de oro, ¿sí? Los españoles vienen acá, llegan a estas islas y lo primero que pasa es que se encuentran con los nativos del Caribe, ¿sí? No se entendían nada, obviamente, dos idiomas totalmente distintos. El traductor que había llevado Colón hablaba lenguas que no conocía nadie acá, ¿sí? De alguna manera, más o menos, se van haciendo entender, muy mal. Colón, de hecho, siempre entiende lo que quiere, siempre entiende que le están diciendo que está en la India, siempre entiende que China está ahí a la vuelta, ¿sí? De verdad, esto lo dice él. Me dijeron que China está allá. Todo, no entiende nada. Y en este contacto los españoles y Colón buscan oro. ¿Por qué buscan oro? Y porque recuerden, Europa, ¿sí? El oro es la moneda. El oro es la riqueza en ese momento en Europa. Entonces, lo que se necesita es oro. Oro, necesitamos oro donde hay, ¿sí? Entonces, la búsqueda del oro, primer eje de todas estas expediciones. Segundo eje, desconocer totalmente la cultura de los pueblos originarios que vivían acá. Ya desde el principio, desde el momento 1 en el que Colón toca tierra, y lo vamos a ver también en una fuente que les voy a pasar, la idea es, esta gente no tiene idioma, esta gente no tiene religión, ¿sí? No tienen nada, ¿sí? Y tenemos que agarrar y llevarles lo que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos que enseñarles a hablar español, tenemos que hacer que se vistan como nos vestimos nosotros, tenemos que enseñarles el cristianismo, ¿no? Lo del espíritu de cruzada, ¿no? Hay que llevarles el cristianismo. ¿Por qué? Porque viven equivocados, no tienen nada, ¿no? Colón tenía razón y no. Señor Colón, los pueblos que habían acá en el Caribe tenían sus idiomas, sus culturas, sus religiones, sus costumbres. Pero para los europeos no eran nada, ¿sí? Eran salvajes, ¿sí? De hecho, ellos le van a poner el nombre a todas las islas, como si no tuvieran ya nombre. Van a llegar a decir, esta se llama así. Todos nombres religiosos, casi todo, ¿no? Esta se llama así, esta se llama así, ¿no? Y desconocen los nombres que tenían antes. Bien. Otro dato importante, ¿sí? Sobre lo que estamos comentando. Al poquito tiempo, estos que eran viajes de exploración pasan a ser viajes de poblamiento, ¿sí? Primero era ver qué había. Cuando Colón vuelve, los reyes dicen, volvió este tipo, al final hay algo allá, encontró una ruta. Bueno, empecemos a mandar gente para hacer campamentos, hacer fuertes, empezar a expandirnos por allá. Entonces ya en los próximos viajes empiezan a ir, ¿sí? Herreros, carpinteros, mujeres, que antes no había ido ninguna. ¿Sí? Empieza a ir gente a poblar estos territorios que encontraron, ¿sí? Y para terminar, y esta es la parte más fea de toda esta historia, ya en esta expansión por las islitas del Caribe, este primer contacto, al toque, los españoles, ¿sí? Empiezan a usar, a explotar y a esclavizar a todos los aborígenes que hay acá, ¿sí? Está esta idea de, bueno, son salvajes, está esta idea de, bueno, no son cristianos, por lo tanto los podemos atrapar, por lo tanto los podemos esclavizar, por lo tanto los podemos tratar como cosas, por lo tanto podemos violar a las mujeres, podemos matar a los que haya que matar, ¿sí? Y empiezan a
a esclavizar literalmente a todos estos pueblos que hay en el Caribe, a hacerlos trabajar para ellos, a construir los pueblos, a buscar los pocos lugares donde había oro y demás, ¿sí? Y ya arranca entonces esta historia de nosotros llegamos acá y estas tierras son nuestras y ustedes a partir de ahora van a ser nuestros esclavos y trabajar para nosotros, ¿sí? Este es el primer capítulo, ¿sí? De esta historia, ¿sí? Arranca acá, arranca en este contacto en el Caribe y arranca, y nos queda esto para la próxima, con rumores que empiezan a circular entre estos españoles que están en las islas, en Cuba, que va a ser el centro, ¿no? En Santo Domingo, además de, che, dicen estos nativos, cuando más o menos se pueden empezar a entender, que hay unos territorios acá cerca que están llenos de oro, que tienen imperios enormes, con ciudades gigantes. ¿Les suena? ¿De qué estarán hablando? Seguramente sí. Eso va a ser la segunda parte de esta historia. Así que bueno, espero que les haya gustado. Video largo, lo sé, les pido disculpas, pero díganme si no es una buena historia. Por favor, se los pido. Les mando un abrazo. Adiós.